Vamos a retomar lo que estamos empezando, una serie de 4 conferencias que hemos estado viendo. Y de nuevo, si quieren verlo o quieren por ahí echarle un ojito, ya saben, en las grabadas voy a dejarles por ahí una liga para que puedan ver las otras. Si no, pues simplemente busquen sería el Espíritu Santo y por ahí van a poder verlas para que puedan ponerse al día con todo lo demás. Y haciendo un recuento muy rápido, rapidísimo, unos minutitos nada más, habíamos visto algunas características del Espíritu Santo, algunas cosas que vimos ya un poquito más a detalle. Y dentro de la primera era la posición del Espíritu Santo con las personas. No sé si lo recuerdan. Habían 3 y rápidamente se las comento. La primera era a un lado, que el Espíritu Santo está convenciéndonos, si podemos decirlo de una manera, de lo que debemos de hacer. La segunda es en nosotros, que curiosamente es la que vamos a ver ahora, aunque era la segunda. Y la tercera era sobre nosotros, que vimos la vez pasada, que era el Espíritu Santo como dones, y precisamente lo que vimos hace 8 días. Habíamos visto que la expresión de la unción de los creyentes mediante el servicio de la iglesia, la Biblia lo llama dones espirituales. Y eran aquellos dones, recuerdan que eran 32 o 34 según lo que había, en lo que cada quien ponía. Y vamos a ver algo curioso sobre eso, nada más sobre la marcha, porque hay muchas personas que a lo mejor tienen algún detallito ahí en cuanto a lo que se refiere a los dones, y una parte de la que vamos a ver hoy que se refiere a algo muy particular. Y sobre los dones espirituales también habíamos visto que son eternos, que van a seguirse usando, pero hay unos dones que van a tener una caducidad. También lo vamos a ver el día de hoy. Y hoy me quiero enfocar en algo muy especial, en algo que ha traído mi vida ya durante un buen rato, que es el fruto del Espíritu. Y hoy nada más vamos a ver la primera parte del fruto. Y vamos a ver esta parte del fruto más a detalle ya en la última parte de esta serie. Pero hoy vamos a ver la parte más importante, y ahorita vamos a ver por qué y por qué decidí dedicarle una parte completa. Y lo que les comentaba, yo pensaba en esta parte dar todo el fruto completo, pero mi esposa dijo, no, dalo como lo vimos en la clase, porque era algo interesante. Obviamente no me voy a meter tanto como en una clase, pero lo vamos a ver también. Y es que es bien importante esta parte del espíritu, es bien importante esta parte del fruto. ¿Por qué? Vamos a ver ahorita por qué. Y es el amor. Y aquí tengo que desglosarme un poquito, tengo que sacar un poquito una idea que tenemos. Y muy a propósito, le puse un corazoncito ahí atrás, porque normalmente cuando hablamos del amor nos vamos sobre esa parte de es muy romántico, y algunos a lo mejor hasta tenemos esta imagencita de una pareja muy romántica, cuando vimos el amor, ya saben, la Torre Eiffel de fondo, no sé, hablamos del amor y vienen corazoncitos rojos, mariposas en el estómago. Y vamos a ver que cuando la Biblia habla del amor, si bien en algunas partes sí se refiere a este tipo de amor, realmente no es lo que nos está queriendo transmitir la palabra de Dios. Tenemos algunos conceptos de amor un poquito errados. Y es que el amor que habla esta parte del fruto, que vamos a ver un poquito más a detalle después, no tiene nada que ver con esto que nosotros conocemos con el amor. Y precisamente vamos a dedicarle un poquito a qué tipo de amor se está refiriendo. Hay 3 tipos de amor que habla la Biblia en general, que se traducen de distinta manera, pero en el español solamente utilizamos uno, que es el amor. Y muchas veces confundimos, como por ahí decía el poeta José José, amar no es igual, querer es otra cosa. Ya saben, aquellos salmistas famosos que han pasado por esta tierra, pero son muy diferentes. Y hoy precisamente vamos a ver esa parte, que es, y les digo, habla de 3 tipos de amores: el amor
eros, el amor filios y el amor ágape. Y vamos a ver este último porque es precisamente la parte que le corresponde al fruto del Espíritu. Y vamos a ver algunos medios por los cuales se transmite en esta parte, que es ser lleno del Espíritu Santo. Y aquí viene un spoiler de lo que vamos a ver a continuación. Y básicamente es darnos cuenta que tanto estamos llenos del Espíritu Santo. Lo he mencionado en las partes anteriores, pero ahora sí creo que los voy a hartar un poquito hablándoles de esto. ¿Por qué digo hartando? Porque vamos a ver que muchas veces lo que nosotros pensamos que es la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida no tiene nada que ver con lo que realmente es. ¿Por qué? Porque cuando en una planta, en una planta que da flor y fruto, no tiene este resultado, no tiene florecitas o no tiene el fruto deseado, quiere decir que esta planta realmente no está cumpliendo su cometido. En pocas palabras, no sirve de nada. O quizá haya algo malo en esa planta o no tenga lo suficiente o lo necesario para dar este fruto. Y a lo mejor ya se están dando cuenta para dónde voy. Y bueno, ahí hay 3 citas que les estoy dando para que veamos esto. Vamos a ver las que están en verde para no hacer esto tan largo porque sí me he estado tardando un poco, una disculpa. Pero bueno, vamos a ver Colosenses 1 del 9 al 11 y dice: entonces, la manera en que viva siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Aquí subrayen un poquito buenos frutos en la parte, ¿por qué? Porque está hablando en plural y ahorita vamos a ver algo sobre eso. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Y esto es bien importante porque nosotros somos el reflejo de lo que realmente tenemos dentro de nosotros. Y la parte importante al principio es que la manera en que vivamos va a honrar y agradar al Señor. No nos está hablando de algo más, de recompensas, de nada, pero sí sobre lo que le agrada a Dios. Y aquí la pregunta que viene inmediatamente es: ¿qué es lo que le agrada a Dios? Y es esta la parte que tenemos que conocer, que tenemos que saber. Y aquí ya nos da una pequeña confrontación de lo que está pasando, de lo que deberíamos estar viviendo como lo que se supone que somos hijos de Dios. El siguiente de aquellos medios que vamos a estar viendo, Efesios 3, 18 y 19. Espero puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. De nuevo habla de una llenura, habla de lo que tenemos en nosotros y de lo que deberemos de estar reflejando. Aquí no está hablando del amor de Dios. Lo interesante es que antes de que se pudiera conocer la parte de que ya se hubiera definido lo que es una dimensión en cuanto a lo que se refiere a una medida de algo, aquí Pablo nos trata precisamente de hablar de esta parte, de cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo. Está dando las 4 dimensiones que quizás a veces no contemplamos, ¿no? Que bueno, realmente son 3, pero las 3 medidas por las cuales deberíamos de tenerlo. Y al hablarnos de medidas, está hablando de que no hay algo que realmente se pueda comparar con ese amor que Dios nos da. Y es aquí donde viene esta parte. Ok, ¿cuál es la manera en que debo de vivir? Ok, ¿qué es esa parte del amor? ¿Qué es lo que tengo que comprender? ¿Por dónde puedo entender? Y empezamos a ver muchas cosas en lo que se refiere a, bueno, es que Dios dio su Hijo, es que Dios esto, es que Dios lo otro, es que Dios es este punto. Sin embargo, en la palabra podemos encontrar exactamente cuáles son las dimensiones del amor de Dios. Y tú dirás, wow, ¿a poco sí? Y sí. Y para eso nos da algo muy particular, que es el fruto del Espíritu. La parte que vamos a comenzar el día de hoy y vamos a terminar en la siguiente. De nuevo, hoy nomás vamos a ver uno de tantos.
Y me gusta mucho esta imagen y que está ahí del fruto, porque habla de partes y ya la he estado usando desde hace varios años, de hecho. Ya tiene unos años, curiosamente, que yo di esta plática en nuestra congregación cuando teníamos un lugar en la colonia Piloto. Algunos a lo mejor ni la recuerdan, pero es casi la misma. Y bueno, después les voy a hablar un poquito de eso. El punto es de que me gusta mucho esta ilustración. ¿Por qué? Porque habla de partes de un fruto. Y estas partes habla en singular. Y muchas veces pensamos que el fruto del espíritu es plural, porque son varias partecitas. Sin embargo, yo lo comparo con una naranja que tiene muchos gajitos, pero que en su conjunto es un solo fruto. Y aquí, como está mezclado de varias frutas, hace también referencia a eso, pero en realidad es solamente una cosa. Ayer me preguntaban, bueno, entonces nosotros tenemos que dar todas esas partecitas, ¿es necesario dar estas partes? La respuesta es de que si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, cada una de las partes de este fruto las vamos a tener que dar. Si no, no estaríamos dando lo que realmente somos o lo que nos hacemos llamar, que es ser hijos de Dios. Y vamos a ver esto en particular. Ahora, algunos a lo mejor estarán preguntando, ok, ya nos dijiste esto, pero ese ratito vimos que eran frutos, no fruto. Entonces está mal traducido, está mal, no, realmente está bien hecho. El detalle es cómo estamos leyendo lo que está apareciendo ahí. ¿En qué sentido? Nuestra vida debe de dar por el largo del tiempo varias manifestaciones de este fruto y debemos de estar dándolo constantemente si realmente estamos dando una vida. ¿A qué voy? Un árbol da varios frutos durante su vida, pero lo único que da es una sola cosa. No sé si me explico. Un árbol de manzanas tiene un tiempo de cosecha y siempre va a dar muchas manzanas, pero solamente va a dar manzana. ¿Sí me explico? Un fruto. No va a dar muchos frutos. Aunque esa imagen que les puse me gusta mucho, pues es irreal, es algo que no existe. Nada más alguien cortó las frutitas y las puso ahí. Pero eso nunca lo vamos a encontrar en la naturaleza. La naturaleza de un hijo de Dios va a dar un solo fruto, pero lo va a dar siempre en varias etapas de nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, como dice ese versículo. Me gustaría meterme más ahí, pero si no, no voy a acabar. Espero se pueda entender con esta simple explicación, y si no, pues después lo vemos sin ningún problema. Pero aquí viene una parte interesante, y es que Gálatas 5, 22 al 23, para mí se convirtió desde aquella vez que les había comentado que lo di en la congregación, en algo que para mí me asombró mucho, que nunca hubiera puesto atención. Y hoy lo vamos a ver un poco, y la siguiente también, porque se me volvió como una obsesión. Y casi siempre les estoy hablando del amor, les estoy hablando de que hay que dar fruto, y dejo como que a los dones un poquito más para allá. No porque sean menos importantes, sino porque hay una cosa todavía más importante, y hoy vamos a ver la más importante de todas. A veces hasta pensé, bueno, primero damos lo general y luego lo particular, en este caso el amor, y no. ¿Por qué? Porque es importante entender este concepto antes de entrar a lo que es el fruto. Y ahorita van a ver por qué. Vamos a ver Gálatas 5, 22 y 23, que a lo mejor unos ya lo conocen, pero vamos a verlo en una versión que a lo mejor no conoces mucho. Si en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, y empieza a nombrarlo, amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Esto es lo que se le llama el fruto del Espíritu. Y quizás algunos de ustedes se lo saben de memoria y lo conocen de otra manera. No me voy a meter mucho ahorita en unas palabritas que a lo mejor para ustedes están como que chocándoles ahí.
La realidad es de que las versiones que he revisado, esta es una de las que más se acercan a lo que realmente estaba comunicando su autor, que es Pablo, que los estaba refiriendo a los Gálatas. Y realmente el estudio de el trasfondo de todo esto es muy interesante. De nuevo, no tenemos mucho tiempo, pero si tienen la oportunidad, denle un vistazo y se van a dar cuenta de que hay algo bien impresionante con esto y las palabras que utilizó para hacerlo. Pero si difiere un poquito con lo que ya conocías, no te preocupes. Lo vamos a ver un poco en la siguiente parte, porque también es importante esto. ¿Por qué? Hay muchas personas que piensan que el amor es un don. Y estuve revisando la Biblia por un rato porque alguna alumna tenía esa duda y la tenía bastante arraigada. Y me puse a decir, dijo, a lo mejor yo no estoy entendiendo algo que ella oyó o que alguien le dijo y quiero tener la respuesta correcta cuando llegue a preguntarlo o si llega a salir esta situación. Y estuve investigando bastante y hasta una inteligencia artificial le pregunté y ella me dijo, sí, el amor es un don. Y dije, órale, entonces hay algo que yo no estoy viendo. Y cuando hago una pregunta más precisa a esta inteligencia artificial, hasta me pidió disculpas. Eso es una cosa que me sacó de donde decía, oh, perdóname, no había considerado esto. Pero más allá de que si una inteligencia artificial o lo encontré en internet o los autores dicen, el espíritu me empezó a decir, no, el amor no es un don. Y dije, bueno, ahí está la respuesta y la confirmación que necesitaba. Paréntesis aquí, esto es lo importante de escudriñar las escrituras. De que cuando estás listo, este espíritu del que hemos estado hablando en estas partes, te va a dar la revelación correcta de lo que necesitas saber. Por eso es tan importante. Y bueno, cierro paréntesis. Y al darme cuenta que el amor era parte del fruto y no era un don, todavía me hizo más sentido esto que está diciendo Pablo a los Gálatas. Digo, ok, es muy interesante. Y es por eso que dividí esta sección totalmente, porque era la más importante. Y termina esta parte con más bien empieza con algo muy importante, que es el amor. El amor es algo importante y ahorita vamos a ver qué nos dice la escritura sobre el amor, porque les decía, no es este amor que nosotros pensamos de una escena romántica, de las mariposas en el estómago y eso, no, es algo que va mucho más allá. Y de hecho es la esencia de todo lo que nosotros conocemos como lo que es Dios. Y al no entender esta parte, podemos cometer muchos errores a la hora de estar interpretando algo, pero más allá sobre lo que es una relación con Dios. ¿Por qué? Y sobre todo, esto que Dios quiere que tengamos con Él y que manifestemos a los demás. Y vamos a verlo, primera de Juan 4:8. Es algo que hasta canciones, muy bonita por cierto, dice, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y aquí yo podría terminar y con esto tendríamos toda la revelación que necesitamos para comprender qué tan importante es el amor dentro de lo que se refiere a Dios. El que no ama no conoce a Dios. Si no tienes amor en tu corazón, déjame decirte que no te podrías llamar hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Si no tenemos amor, ese amor ágape, no los otros que ya habíamos visto, este amor que habla la Biblia estrictamente de lo que es, no conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si no conoces el amor, si no podemos dar amor, entonces esto que llamas tú ser salvo no existe. Y esa es la parte importante de la que vimos de la relación del Espíritu Santo con las personas. Es cuando el Espíritu está en nosotros. Vimos que los dones era que estaba sobre nosotros, está actuando. Pero ese mover se puede ir. ¿Por qué? Porque solamente está sobre. Y en alguna mente se puede ir. Pero cuando está en nosotros es cuando se empieza a producir el fruto. O sea, sé que los dones pueden ser temporales, pero el fruto debe de ser eterno.
Y si el primero no lo contemplamos, no lo estamos dando, entonces todo lo demás no sirve absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Entendemos ahora la importancia de lo que es el amor? Y es aquí donde todas aquellas cosas, y la siguiente, la última parte, vamos a ver a lo que le llamamos que un autor, perdón, le llamó el termómetro del fruto, o sea, qué tanto realmente está nuestra comunión con el Espíritu Santo. Y es muy interesante confrontarse con eso, créanmelo. Y varios alumnos se me acercaron a decir, wow. Y dije, sí, está muy cañón cómo este autor interpretó esta situación, porque te confrontas a ver espiritualmente cómo estás. Por eso se le llama termómetro. Qué tan bien estamos o qué tan mal estamos. Pero empezando con esto, y les digo, aquí podría terminar y horas y horas de reflexión, de cómo está ese amor conmigo. Y tú dices, bueno, pues sí, yo amo, soy buena persona y quiero a muchas personas. Pero vamos a ver qué dice el amor. Aquí donde viene una pregunta, ¿cómo es este amor? ¿De qué tipo es? Porque decir que yo amo es muy sencillo, de realmente poder decirlo. Aunque ya lo vimos, ¿no? Con el profeta José José que decía, amar no es igual, querer es diferente. ¿Saben querer y amar? No les voy a decir que vayan a oír esa canción porque no, realmente no dice la verdad. Pero vamos a ver qué dice. Y viene en un capítulo que la mayoría conoce, algunos, ay, qué bonito, muchos lo ponen en su, ¿cómo se llama? Invitación de boda, o tienen un cuadrito ahí colgado, lo que es el amor, pero lo interesante es lo que viene en estos versículos, del 4 al 8. Y vamos a verlo, esos versículos. Dice, el amor, ¿qué tipo es? ¿Qué es el amor? El amor es paciente y bondadoso. Y esto de paciencia y bondad, cuando lo hablamos de la parte de Dios, pues tuvo un pueblo, simplemente lean el Antiguo Testamento y se dan cuenta, un pueblo que lo traicionó a muchas maneras. De hecho, en algunos libros de la Biblia lo narra de una manera tan cruel y tan vulgar que a veces hasta pena nos da, porque lo compara con lo peor de lo peor a lo que se refiere el comportamiento humano. Y léanlo, realmente. Es bondadoso y vaya que es bondadoso Dios. El amor no es celoso y aquí ya tronó a mucha gente, a muchas de esas personas. ¿Y dónde salen las que llaman las relaciones tóxicas, no? No es ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. Y aquí con estas características, lo interesante es que también está describiendo la contraparte de lo que es el fruto, pero no nos vamos a meter mucho en esto. No exige que las cosas se hagan a su manera. ¡Wow! Y aquí donde muchos podrían decir, ay, se está contradiciendo la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios tiene mandamientos y todo. Pero ahorita vamos a llegar a esa parte, porque se van a dar cuenta que el amor es el que realmente gobierna sobre todo esto, aunque existan mandamientos. ¿Por qué? Porque realmente Dios nunca está exigiendo que lo amemos. Nunca está exigiendo. ¿Por qué? Porque nos da la opción de decidir si lo hacemos o no. Y eso es donde viene la parte. Alguien que te está dando todo. Alguien que te creó. Alguien que dio todo. Lo más valioso que tenía por ti. No te exige algo. Ya vimos como que no tiene nada que ver con los otros tipos de amor. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros queremos o amamos a otra persona, estamos tratando de exigir algo a cambio. Exigimos que sea paciente, que sea bondadoso, que no sea totalmente exclusivo, pero exigir. Y nos orgullo. Bueno, en fin, varias cosas. Y este amor es todo lo contrario. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. ¡Wow! Y aquí seguramente muchas relaciones o muchos matrimonios saltan al decir, ¿por qué? Porque hay muchos que tienen como que hasta su libretita de que, es que te acuerdas que, no sé, en el año 1994 tú me hiciste esto. Y vienen si reclamas y dices, pero tú me hiciste esto, pero tú el otro, y empiezan a... No tiene nada que ver con un amor humano, tiene que ver con otro amor.
Y aquí también nos habla de la naturaleza de Dios en todo el sentido de que pensamos que Dios está preocupado por lo que fuimos. Y realmente Dios siempre está preocupado por lo que vamos a hacer, por ese proceso de transformación. Y esto de no se irrita también habla de un control. De que aunque las cosas están saliendo mal, aunque te estás portando mal, aunque las cosas están haciendo, no te vas a enojar. Como dice el pastor, no hay mal carácter. Y si hay mal carácter, tienes un problema. Tenemos un problema. Y eso habla de nuestro nivel de espiritualidad. Y esta parte del nivel de espiritualidad vamos a verlo al final de esta plática, de esta charla. Porque tiene mucho que ver, aunque no lo creas. Por eso les decía, esto cosa del amor va más allá de algo tan simple como corazoncitos y algo así. Siguientes versículos 6 y 7. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. ¡Wow! De nuevo, la naturaleza, la esencia de Dios como tal. El amor nunca se da por vencido. Y si alguien no se ha dado por vencido con nosotros, es Dios. Pero nosotros a veces decimos, no, ya, hay que quede. Ya, yo ya hice lo suficiente. No estamos hablando de un amor humano. Estamos hablando de un amor que va mucho más para allá. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas circunstancias. Se mantiene firme en todas circunstancias. Wow. Aquí viene algo que les hablaba sobre la eternidad de los dones. Muy interesante. Dice, la profecía y el hablar en lenguas y conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Entonces, bueno, no que eran eternos, Sam, aquí ya me estás confundiendo porque me dijiste que los dones todavía iban a seguir y que leyera Apocalipsis, que seguramente ustedes ya leyeron, ya analizaron, ya estudiaron y ya estuvieron meditando y en oración, ¿verdad? Estoy seguro porque ya hace 8 días que se los dije. Seguramente, todos ya leyeron Apocalipsis, la parte que les había dicho. Pero no se preocupen. Y aquí dirás, bueno, no que sí, que no, acá dice que se va a volver inútil, ¿cómo es eso? Si recuerdan lo que vimos de los dones, había 9 partes que efectivamente van a ser temporales y en la eternidad ya no van a tener sentido, pero todas las otras, las 23 restantes, van a seguir en operación. Recordemos, los dones no son los 9 que normalmente conocemos como los dones del Espíritu, son 32 o 34. De ahí dice que debemos de escudriñar la Escritura. Pero aquí es donde viene algo interesante y donde muchos se confundían. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de dones y a beber parte del fruto. Y es que hay muchas cosas que son impresionantes o que son muy importantes dentro de la vida de un cristiano, dentro de la vida de un hijo de Dios, que para nosotros serían las más importantes o el reflejo de una santidad o de la llenura del Espíritu. Pero la realidad es de que eso va a ser temporal. Lo demás va a ser eterno. Es el amor, pero el amor durará para siempre. ¿Por qué? Porque ya lo vimos al principio, por eso el orden en el que le estoy dando las citas. Dios es amor y Dios es eterno. O sea que ha existido siempre y siempre va a existir. Pero esta parte de los dones que ahorita no son de mucha utilidad y de que hablan de lo que Dios y ayudan para que se lleve a cabo el propósito que Dios tiene en nosotros, es temporal. Pero todo lo demás va a durar para siempre. Es ahí donde tenemos que tener esta comprensión y esta llenura del Espíritu para llevarnos a esa parte. Ahora, hay un comentario bíblico que me gustó mucho cómo puso esta situación. Ya les había comentado que yo cuando normalmente doy una plática, una charla, no solamente reviso una fuente, sino reviso varias para saber
¿Qué tan bien estoy? Y dentro de estos comentarios, vi uno que me llamó la atención que quiero compartirles. Se llama Comentario Bíblico Plenitud, y sobre estos versículos que acabamos de leer, dice algo que me llamó mucho la atención y que les digo, quiero compartirlos. Se los pongo ahí. Dice, en comparación con el amor, los dones son algo limitado, no completo. En el versículo 9 habla de eso. Algo limitado, no completo. Esto es bien interesante. Son temporales, no eterno, ya lo analizamos un poco, y comunican un conocimiento imperfecto en lugar de perfecto. Y aquí es donde nos damos cuenta de la importancia del amor y de que comparados esos dones con el amor, palidece en muy poca importancia y de lo que debe de ser. Algo limitado y no completo. Pero el amor, ya vimos que trasciende muchas cosas que a lo mejor para nosotros podrían o deberían ser eternas, temporales. Y hay veces que nos preocupamos mucho por las cosas temporales. Y estas manifestaciones de los dones a veces nos nublan esta situación. Por eso es que les decía que es muy importante. Y ¿cómo termina lo que me encanta? Comunican un conocimiento imperfecto en lugar de perfecto. Muchas veces pensamos que quien tiene los dones ya tiene la vida asegurada, porque tiene palabra de ciencia, tiene revelación, tiene ciertas situaciones que para nosotros dicen, wow, ojalá yo tuviera eso para poder discernir, para poder tener esta situación. La realidad es de que aquí nos está hablando que eso tiene un punto finito y que no es tan importante. Hay algo más importante. Y es que normalmente nos enfocamos en querer estas manifestaciones, estos dones, en vez de querer lo más importante, que es el amor. Y el hecho de que esté encabezando el amor la lista del fruto del Espíritu tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque primero es la esencia de Dios y después todo lo demás. La esencia de lo que debería de ser un hijo de Dios. De nuevo, el confrontarnos con la parte del fruto nos va a llevar a una situación en la que nos vamos a tener que dar cuenta de que qué tanto estamos llenos del Espíritu Santo, qué tanto estamos llenos de la presencia de Dios, si nuestro amor no se está manifestando en todo lo que hacemos, sino el amor de Dios no se está manifestando en nosotros. Porque podremos decir, que yo soy buena persona, quiero a muchas personas y las personas me quieren a mí. Eso está muy bien, qué bueno. Pero el amor de Dios va todavía más allá. Y de repente decimos, no, es que no le puedo perdonar lo que me hizo. O es que no puedo pasar por alto esto. Bueno, perdono pero no olvido. Pues estás yendo todo en contra en lo que estábamos hablando con el amor. Ay, pero es que no puedo dominar mi mal carácter. Pues entonces ya vimos también en dónde estamos parados. El decir que yo manifiesto o hago algunas partes de las dones del Espíritu no quiere decir que tengamos la llenura del Espíritu Santo. Realmente la manifestación del fruto que es en nosotros, recordemos las tres partes, es la que debemos de dar. Sobre nosotros, pues cualquiera lo puede hacer. Les decía la vez pasada, mi único, a lo mejor manifestarme en estas partes de los dones, mi único, ahora sí que acierto, es que estuve ahí y nada más. Pero el fruto es algo que no puedes negar. Poníamos la opción de los árboles. ¿De qué sirve si no das fruto? La palabra es bien clara con las personas que no dan fruto, que son arrancadas y echadas al fuego. O sea, no sirves de nada. Más estás desperdiciando parte del terreno para que otra persona o otro árbol pueda crecer. ¿Me explico? Y ni siquiera sirves para madera, es mejor echarlo al fuego. Está cañón. Y aquí vamos a ver 3 vías en las que podemos detectar este fruto. Y aquí lo interesante, y quiero que me tengan un poquito de paciencia, es que son 3 vías, pero solamente vamos a ver 2. Y al final vamos a ver por qué. Mateo 22, 37 al 40. Está hablando Jesús
Y llegan y le preguntan cuál es el mandamiento más importante. Y ya te lo debes de saber. Ah, sí, son dos. Ya nos los has dicho quién sabe cuántas veces. Ya estamos hartos de que no lo repitan. Pues, ¿qué creen? Se los voy a volver a repetir. Y otra vez y otra vez. Acuérdense, aquí es donde van a demostrar qué tanto fruto estamos dando. Bueno, vamos a verlo. Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Primer mandamiento, y ya sabemos cuál es el segundo, pero ahorita lo vamos a ver. Amar a Dios. Entonces dices, bueno, no que no lo forzabas, no que no les decías. Sí, es una de las partes que pueden resumir la ley, pero no te está obligando. Te está diciendo que esa es la primera condición, la primera situación para hacerlo. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a desarrollar este fruto si no amas a Dios? Y si no amas a Dios, no puedes conocer todo lo que hay de más, todo lo que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amar. El que no ama a Dios no conoce. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Tiene mucho sentido si lo queremos estar viendo. El segundo y el que más nos cuesta. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Y este segundo mandamiento es el que nos es de mucha importancia. ¿Por qué? Porque es precisamente para lo que necesitamos el fruto. Perdón. ¿Por qué? Porque ¿cómo le podemos dar a Dios ese amor o ese fruto si Él es el que nos lo está proporcionando? No sé si me explico. La esencia de Dios nosotros la vamos a demostrar por medio del fruto. ¿A quién? A lo que dice el segundo mandamiento, a nuestro prójimo. Porque podemos decir, sí, yo llamo a Dios con todo mi corazón, con todas mis almas, con todas mis fuerzas. Todo ya está ahí, ya está listo. Sí, pero el fruto se te está dando no para Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene ya ese fruto. Ese fruto es tu esencia. Quien lo necesita es tu prójimo. Por eso aquí es donde se cae el argumento en los que dicen, yo no necesito congregarme, Dios está en todos lados. Yo no necesito convivir con los demás porque solamente mi relación con Dios es la importante. Y entonces este mandamiento, ¿por qué no lo está diciendo? Porque Dios lo que necesita es que reflejemos este fruto. ¿A quién? A nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Todas las personas que están a nuestro alrededor. Cristianos, no cristianos, inconversos, conversos, comunidades que no nos gustan, religiones que no estamos de acuerdo con algo. Ellos necesitan que se manifieste el fruto. Y lo interesante de este fruto no solamente es soportarlos, sino es amarlos. Y ya vimos qué tipo de amor. No el amor que nosotros podamos tener por nuestra capacidad, sino ese amor que excede todas esas cosas, que no sea envidioso, que no sea jactancioso. Regresemos a leer 1 Corintios 13, para que veamos qué tipo de amor debemos de amar a los demás. ¿Por qué? Porque ese es el amor que se supone que tenemos por ser hijos de Dios. ¡Wow! ¿Y cómo termina esta parte de Jesucristo hablando? Es la que quiero darles un poquito más de atención y quiero que lo veamos en grande. Y es esta parte. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Si has leído el Antiguo Testamento, las exigencias de los profetas llegan a un punto en el que dices, uy, está cañón. ¿Quién podría obedecer eso, llevar a cabo eso? Más, la ley completa, ¿quién la podría llevar? Y hemos oído muchas predicaciones y a lo mejor visto en algunos libros esta parte de, pues es que cumplir la ley era imposible, por eso tuvo que venir la redención. Pero lo interesante es que Jesús nos dice esta situación, que toda la ley
y las exigencias de los profetas se cumplen con 2 mandamientos. No tiene nada que ver con el poder de esos dones, sino tiene que ver con el amor. Si te diste cuenta, primero es amar a Dios y el segundo es amar a tu prójimo. Y te decía 3 vías. ¿Y cuál es la tercera, Sam? Ya me dijiste 2. No sé si te diste cuenta de lo que hablaba el primer mandamiento. Hablaba de amar a Dios con mente, cuerpo y espíritu. Y es ahí donde estas 3 partes necesitan ser controladas por el espíritu. Tu mente, el cuerpo y el espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo. Y si por estas 3 vías lo estás haciendo, el segundo mandamiento va a ser sencillísimo. Vas a poder amar a los demás, vas a poder tener paciencia a los demás. He visto algunas situaciones muy interesantes de aquellos que se dicen hijos de Dios, que por vino una situación incómoda y ya están pensando en la muerte de esa persona, o que le vaya mal. Es más, no vayamos tan lejos. Se nos atraviesa alguien en la calle o no nos deja pasar y ya estamos pensando casi, Señor, manda fuego. Y ese es un buen termómetro para darnos cuenta que tanto estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué tanto estamos llenos de eso? Ahí es donde se ve el termómetro. Por eso es tan importante el fruto. Por eso es tan importante el amor. Lo interesante es de que toda la ley se puede resumir en esto y las exigencias de los profetas. Y es por eso también que Jesucristo pudo obedecer la ley, cumplirla en su totalidad. ¿Por qué? Porque la esencia de Jesús era el amor. Muchos dicen, es porque era 100% Dios. Realmente no, porque también era 100% hombre. Él padeció las mismas cosas que tú y yo. Más, a Jesús le cambiaron los pañales. Una más fuerte que a lo mejor que no habías pensado. Jesús iba al baño. Tenía hambre. Lo dice también en la Escritura. A veces nos quitamos eso de vista y pensamos que Jesús tenía algo más allá. Y sí, tenía una cosa especial y es la que le ayudó a todo esto, que era el amor. Tenía debilidades también y en su momento más débil, cuando clamó algo para él, lo más importante para él era obedecer al Padre. Y amaba tanto al Padre que dijo que se haga tu voluntad y no la mía. El amor. Y todos esos grandes hombres de Dios, vemos que tenían muchas debilidades, pero lo más importante era el amor a Dios, el amor al prójimo. Lo que está ahí en la pantalla, y no lo he quitado a propósito, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos 2 mandamientos. Si entendemos esta parte, todo lo demás es muy sencillo. Cuando nos llegamos a preguntar, ¿esto es pecado o no es pecado? ¿Lo debería de hacer o no lo debería hacer? ¿Me conviene o no me conviene? ¿Podría o no podría? Ve a estos 2 mandamientos y puedes tenerlo bien claro. Y te lo digo de hoy. Yo cuando empecé a comprender la Escritura de una manera muy diferente, fue cuando me apagué a estos 2 mandamientos y a lo que es el fruto del Espíritu. Y la Biblia tuvo todo el sentido para mí ahora. Ya no era un libro de cuentos, ya era un libro real. Y era algo, la esencia de la palabra de Dios. Cuando tú entiendes estas cosas, estos 2 mandamientos y el fruto, tienes más de la mitad del camino ganado. ¿Por qué? Porque ahora depende tu crecimiento espiritual. Y te vas a dedicar a dar el fruto. ¿Para qué? Para cumplir esos 2 mandamientos. Rápidamente, porque ya me colgué un poquito. ¿Cómo podemos demostrar esto? ¿Cómo podríamos saber este termómetro del que te hablo? ¿Cómo poder empezar con este amor? Juan 14, 15, versículo muy conocido también. Jesús diciendo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Obedecemos los mandamientos de Dios? ¿Estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Si no lo estamos haciendo, tenemos un gran problema. Y de nuevo, yo me
preguntaría si soy salvo realmente. Porque una persona salva, como ya vimos en la primera parte, tiene al Espíritu Santo desde el momento en que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y si no puedes amar, no puedes obedecer, entonces no amas a Dios. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Uy, complicado, pero ¿cómo podemos aprender esto y cómo podemos ejercitar esto? Tan complicado, porque sí, es difícil, no es fácil. Por eso nosotros por nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Tiene que ser por medio del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 4:7 nos los dice, vamos a leerlo. Pero no es necesario que les escriba sobre el amor fraternal. Interesante, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse los unos a los otros. ¿Cómo puedo aprender esto? Pues Dios te lo va a dar. Pero es que no me lo ha dado. Hay algo que está estorbando tu relación con Dios. ¿Y qué crees? No es el diablo. Estaba oyendo una predicación hace ratito que decía, todo le echaba la culpa al diablo. Y yo, pero pues eso es decisión tuya. Y es lo peor. Eso es algo que tú tienes problema. Pero otras personas tienen problema con otras cosas. Entonces, echarle la culpa al diablo es bien fácil. El problema es de que nunca tomamos nuestra responsabilidad. Porque todos vamos a tener tentaciones. Llámala como quieran. Algunos de dinero, algunos sexuales, algunos en nuestro mal carácter, como siempre estamos hablando aquí. Algunos con el chisme, algunos siempre esas tentaciones. Pero el diablo te va a poner todo eso adelante. Sí, a lo mejor sí. Pero quien va a tomar la decisión eres tú. Y dentro del fruto, si te acuerdas que leímos qué era el fruto, hay una cosa que se llama dominio propio. Y ese dominio propio o esa continencia solamente la regulas tú. Pero es que es bien difícil, sí. ¿Por qué crees? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Que en realidad a lo mejor solamente somos cristianos de banca, como le llaman algunos, o solamente somos cristianos seguidores de una religión. Pero a lo mejor no somos hijos de Dios. Ay, entonces para ti ya no es difícil, ¿sabes? No, pero me sigue siendo igual o más difícil para algunos de ustedes. El detalle es de que yo ya no ando buscando culpables, yo ya sé que tengo la solución en mis manos. Y que ese espíritu que está en mí, la única responsabilidad mía es acrecentarlo. Y dar ese fruto día a día. No es responsabilidad de Dios, porque Él ya me dio el Espíritu Santo. No es responsabilidad del diablo, el diablo va a estar tratando siempre de hacer las cosas. No es responsabilidad de mi líder, de mi pastor, de quien tú quieras llamarle. Es mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque la relación es personal, es con Dios. Y aquí es Pablo escribiendo a los de Tesalónica. Les está diciendo esta parte. ¿Por qué? Porque ya se enseñaron, ellos ya aprendieron a amarse los unos a los otros. Entonces ya no es necesario explicarles esto que les estoy explicando sobre el amor fraternal. Ya lo viven, ya lo tienen. ¿Por qué? Porque ellos tienen al Espíritu Santo. Hay cosas más interesantes si estudiamos a los tesalonicenses, cómo era esa época y todo, pero eso ya es para otra predicación. ¿Qué vínculo hay? Colosenses 3:14. ¿Cuál es ese vínculo? Sobre todo, vístanse del amor, importancia de nuevo, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y aquí es lo interesante de ver a Pablo hablando del amor, no aquel que se llamaba el discípulo amado o el amoroso, lo que era Juan. Era oír a uno de los maestros de la ley más impresionantes que ha existido sobre la tierra, que era Pablo, dándole la importancia que debe de ser, porque Pablo también fue el que escribió la carta a los Corintios. Es de que todo su conocimiento, todo lo que él sabía de la palabra, ya lo tuvo por basura. ¿Por qué? Porque encontró algo más importante y precisamente era lo que en esencia hablaban sus cartas, que era sobre el amor. Si no hay amor, entonces
vivimos divididos. Aquí lo dice, lo cual los une en todos en perfecta armonía. Hay discordia, entonces no hay amor. Ups. Pero es que aquellos tienen la culpa. Ellos tendrán la culpa, pero la discordia se crea por la confrontación de dos partes. Si una solamente está en conflicto, no hay ningún problema, ahí se quedará. Pero nosotros le hacemos segunda. Entonces, el amor, ahí hay ausencia de amor. Y es una de las enseñanzas más grandes que me dejó mi padre. Para pelear se necesitan dos. Y ahí no lo comprendí hasta que pude leer este versículo y dije, wow, sí es cierto. Y es que el amor llega a eso, lleva a estas situaciones. Y es por eso que Jesús tuvo éxito en su ministerio. Porque nunca anduvo en discordia. Porque el amor era la esencia de lo que él tenía. ¿Quieres tener éxito en tu ministerio? ¿Quieres tener éxito en tu vida espiritual? ¿Quieres tener éxito en muchas cosas? El amor es la solución. Interesante. Y esto es bien importante y algo que habla del testimonio. Y muchas veces decimos, es que debes de cuidar tu testimonio, es que tu testimonio es lo más importante. El problema de esta afirmación y de tomarlo de esta manera es de que a veces pensamos que es aparentar. Así como que, bueno, sí nos llevamos de la patada, somos una familia disfuncional, pero en la iglesia todos debemos de comportarnos bien. O cuando te preguntan cómo estás, debes decir, no, de maravilla, mi familia es lo máximo, me envidian todos mis vecinos. De hecho, conocí a una persona que se la pasaba diciendo eso. No, mis vecinos siempre me preguntan que cómo es posible que tenga una familia tan buena y no sé qué. Y así como que, ups, se fue la luz. Bueno, seguimos transmitiendo en redes. Hubo ahí un detallito de la luz. Esperemos que no afecte tanto porque se apagó aquí unos foquitos. Pero bueno, continuamos. Y ese testimonio, digo, esta persona hablaba mucho de que no, somos la familia perfecta y todo el mundo nos da. Y a los pocos meses se estaban peleando por todo. Estaba a punto de romperse esa superunidad familiar. Cuidar tu testimonio no quiere decir aparentar. Cuidar tu testimonio es realmente dar ese testimonio. Es realmente estar lleno de ese Espíritu Santo. No aparentar, sino es una realidad. Y este testimonio nos habla Juan 13:35. Vamos a ver qué dice. El amor que tengan los unos por los otros será prueba ante este mundo que son mis discípulos. Ups. ¿Cómo nos estamos comportando los que nos llamamos cristianos? ¿Cómo nos estamos comportando? El cuerpo de Cristo que tanto nos jactamos de que somos. Esta nación santa, pueblo adquirido, todo eso que presumimos. Híjole, ¿qué crees que el amor será lo que realmente impacte? El mundo creerá que son mis discípulos. Por eso es que hay tanta resistencia, porque realmente dentro de nosotros, ya le explicaba alguna vez cuántas divisiones de cristianos hay y era impresionante. Era ridículo. En vez de que solamente fuéramos una unidad. Es más, cuando decimos que cierta religión también es cristiana, nos enojamos y no, esos no son. Y así como que, pues ahí se están dando cuenta que pues no somos discípulos de Cristo, no somos discípulos. ¿Por qué? Porque nos falta amor entre nosotros. Y hay una expresión muy grande. Dice, la mayor expresión que no deja de ser. Luego, 1 de Corintios también, en capítulo 13, versículo 13. ¿Cuál es esa mayor expresión? 3 cosas durarán para siempre. La fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante, ¿cuál es? El amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor, la esencia de Dios. Wow. Y este comentario que te decía también habla sobre esto. Rápidamente te lo voy a leer y ahí te lo pongo para que lo puedas ver. Las virtudes de fe, esperanza y amor son necesarias para estos tiempos. Pero en el tiempo por venir, o sea, en la eternidad, la fe será reemplazada por la vista. ¿Por qué? Ya no va a ser necesaria. Ya lo vamos a estar viendo. Aquello que anhelamos, soñamos o pensamos,
ya lo vamos a ver. La fe va a ser reemplazada por la vista. Y la esperanza se convertirá en experiencia. Ya no lo vamos a estar pensando, imaginando, deseando. Lo vamos a estar viviendo. Y al final, lo importante, solo el amor es eterno. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Qué necesitamos? Decidir obedecer, amar. Cuando empezamos a esta situación, era de la llenura del Espíritu, pero nosotros debemos de decidir querer dar fruto. A diferencia de los árboles que fueron creados para algo, en algún momento nosotros tenemos que decidir. Y rápidamente viéndonos lo de los árboles. Porque unos árboles no dan fruto. No es porque su naturaleza es esa. Cosa que nos habla de que cuál es nuestra naturaleza. Si se supone que nuestra naturaleza es divina, viene de parte de Dios, entonces esa naturaleza es dar fruto. Porque de ahí vino. Entonces nuestra naturaleza está errónea. Porque en otras ocasiones nos da un árbol fruto porque le faltan nutrientes. Porque prefiere sacrificar el dar fruto y sobrevivir dando sus hojitas, nada más, y dice, no voy a alcanzar, mis nutrientes no son los suficientes, entonces no doy fruto. Le falta esencia, le faltan nutrientes. A lo mejor a nosotros lo que nos falta son nutrientes. Quiero pensar que no es nuestra naturaleza, quiero pensar que todos somos hijos de Dios. Pero nos faltan nutrientes, nos falta llenarnos más y más y más para poder dar fruto. Vamos a ver un poquito esa analogía en la siguiente predicación. Mateo 5, 43 y 45, ya voy a acabar. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Eso decía la ley antes. Pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Este amor que va más allá, lo que les decía, del querer nada más, de un simple amor, eros, filios. Amen a sus enemigos, yéndonos más allá. ¿Y cómo puede darse esto? Solamente con la llenura del Espíritu Santo. Siguiente versículo. De esta manera, estarán actuando como verdaderos hijos de su Padre que está en el cielo, como verdaderos hijos de Dios. Amar a nuestros enemigos es curiosamente una de las representaciones más grandes de qué es el amor de Dios, de lo que decirnos hijos de Dios. Pues Él da la luz de su sol tanto a malos como a buenos, y envía la lluvia sobre los justos e injustos por igual. Wow. Pero nosotros somos selectivos a veces a quién amar. La más grande expresión de amor, ahí está. En que siendo aún nosotros pecadores, o sea, estar en contra de lo que es Dios, Cristo murió por nosotros. ¿Qué tan selectivos somos a la hora de amar? Wow. Buen termómetro, y dice que ni siquiera hemos entrado al termómetro, pero bueno. Termino con esta afirmación y la quiero poner en todo lo que da. Conclusión de todo lo que vimos hoy. Ser espirituales, sí, el espiritual es que te dije desde el principio. ¿Cómo podemos medir nuestro grado de espiritualidad? Simple, es amar como Dios ama. Es amar como Dios ama. Y dentro de este termómetro que vamos a ver la siguiente parte, creo que esta es la más importante. Tanto estamos amando a los demás. Es que no puedo. Bueno, entonces necesitamos nutrientes como el arbolito, ¿recordamos? Porque no quiero pensar de que es porque nuestra naturaleza no es dar fruto, porque si nuestra naturaleza no es dar fruto, entonces primero tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque no somos salvos. Que en el momento que nosotros somos salvos, el Espíritu Santo llega y debemos de dar
fruto. Nuestra naturaleza cambió de algo que no puede dar fruto, algo así. Por eso es que todos esos dones espectaculares no tienen nada que ver, pero el fruto no lo da cualquiera. Amar como Dios ama, solamente los hijos de Dios. La pregunta para que te lleves hasta dentro de 8 días es, ¿somos hijos de Dios? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál va a ser la respuesta? Esta, amar como Dios ama. Realmente somos espirituales. Está para pensarse, ¿no? Y solo acabamos de ver la primera parte del fruto del Espíritu Santo. No se preocupen, en las otras no me voy a tardar tanto, porque esta es la más importante, como les decía. Sí, podríamos llevarnos meses hablando del fruto del Espíritu, pero no es el caso. Con que esta nos haya quedado bien clara, es suficiente. Y muchas gracias por aguantarme otra hora. Seguramente la otra va a durar lo mismo, sorry, pero así es esto. Mucha información, lo sé, pero hay estos puntos claves que debemos de llevarnos para reflexionar en casa. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.